¿Listo? Listo. Bueno, va. ¿Sí? No, dame una. Capaz Tú que ya avísame. estamos, pero Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La cura por la palabra, que el día de hoy, martes 24 de noviembre, hablaremos de la literatura infantil y el psicoanálisis. Les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros todos los martes, que a las 11 de la mañana transmitimos en vivo desde nuestra página de Facebook. Recuerden que pueden escucharnos también en nuestro podcast en Mixcloud y también pueden vernos en nuestro canal de YouTube. Agradecemos mucho a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara que ha hecho posible este proyecto y estamos siempre muy contentas de compartir con ustedes nuestras charlas todos los martes. El día de hoy conduce Pati Ochoa. ¿Cómo estás, Pati? hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Pau. Bienvenidos a todos. Y de este lado de la pantalla los saluda Paola Lugo. Mandamos un saludo cariñoso a Gael, que el día de hoy no pudo acompañarnos, pero seguro estará acá el próximo martes. Y nuestra invitada de hoy es Maripaz Arellano, psicoanalista de la Asociación psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, miembro titular y en función didacta. ¿Cómo estás, Maripaz? Bienvenida. Muy bien, Pau, muy bien, Pati, gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas Bienvenida. gracias por estar aquí. Bueno, y les vamos a pasar un cuentito antes de que lea la introducción. Así que adelante. ¿Dónde está el lobo? Querida nena, si ya no me encuentras bajo tu cama, ni tumbado descansando en el sofá, o bebiendo un trago en el lavabo, y corriendo a oscuras por el pasillo, si tampoco notas mi presencia en el fondo del armario, ni escondido en el profundo baúl negro, ni me ves robando comida en la nevera, es que, amiga mía, he decidido irme de viaje un tiempo y desaparecer un largo rato por unas vacaciones de miedo. Hasta pronto y cuídate mucho. El lobo. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Bueno, muchas gracias. Por ahí no se veía un poquito al inicio, pero se escuchó. Sí, muy Bueno, bien. acompañarnos por un buen libro siempre será una linda oportunidad de conectarnos con otras realidades creadas en nuestra imaginación. Personajes, historias largas y cortas, tramas, desenlaces, invaden nuestra cabeza y podemos quedar fascinados ante la lectura de una buena narración. En un reciente artículo, Juan Villoro hablaba sobre el confinamiento y aseguraba que si no nos hemos vuelto locos ni hemos peleado con nuestras parejas, al menos no tanto como podríamos haberlo hecho, era porque tenemos distractores y uno de los más potentes es el libro. En dicho artículo, la filóloga española Irene Vallejo comentó algo sobre su infancia, un episodio de acoso escolar, y dice: me sentía incomprendida y el salvavidas fueron los libros, porque en ellos encontré esperanza. Leí a Stevenson y a Jack London y sentí que esos autores me hubieran comprendido. Aquellos libros me mantuvieron aferrada a la vida. ¿Qué puede ofrecer la literatura para los niños?
La posibilidad de identificarse con los personajes, leer el proceso y la elaboración de un conflicto y siempre pensar que hay distintas soluciones o salidas. Temas como la muerte y la separación son recurrentes en las fantasías de los niños. Entonces nos encontramos con libros que hablan sobre la oscuridad, el lobo, la caída de los dientes, el nacimiento de hermanitos, etc. Autores como Anthony Browning, Oliver Jeffers e Isol, por dar algunos ejemplos, saben identificar eso, justamente por lo que está transitando un infante y crean historias extraordinarias. Ahora, pienso en la importancia de contar el cuento antes de ir a dormir, un momento inaugural del ritual antes de que aparezcan los sueños. Los niños disfrutan de la compañía de los padres, se tranquilizan. Las palabras y las frases que surgen de esa historia son un baño sonoro que cobija su psiquismo y los prepara para ir a dormir. María Cecilia Rodríguez de Silveira, de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, en su artículo Palabras para los niños, nos dice: además de afecto, cuidados y sostén emocional y físico, para crecer un bebé precisa palabras. Necesita ocupar un espacio en el deseo de alguien y un lugar simbólico, ser hablado, tener un nombre, ser representado en la vivencia interior de las personas que lo quieren y cuidan. Un baño de palabras da cobijo y envuelve al bebé, construyendo huellas a modo de matriz. Le proporciona un lugar simbólico desde antes de su nacimiento. Y bueno, hasta ahí la introducción y pues muchas gracias, Maripaz, por estar acá. El tema es muy lindo, así que bueno, por ahí estas ideas se me fueron ocurriendo a mí, pero si tú por ahí lo pensabas desde otra manera, vamos abordándolo y ¿qué nos puedes decir de esto? No, pues por ahí lo iba pensando yo también, pero seguro surgirán muchas cosas, ¿no? Porque es un tema que da para muchísimo. Yo pensé, antes de hablar de los libros, ¿no? Específicamente en esto que tú dices, ¿no? Hablar de que necesitamos las palabras, llegamos a un mundo lleno de palabras y que hay algo que luego uno escucha esto de que si, cómo hacer niños lectores o cómo hacer que mi hijo se interese por la literatura y cosas así, que me parece que es como ubicar a la literatura o la lectura como una meta, ¿no? Y no como un medio y como algo con lo que se encuentra el niño, pero que antes de la Caperucita de los cuentos hay juegos, como me recordé con el cuento de la entrada de jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, hay rondas, y antes de las rondas hay esto que dijiste, baños sonoros, palabras, canciones de cuna, balbuceos. Antes incluso de las palabras, digamos, de comprender las palabras, introducimos al niño placenteramente, en el mejor de los casos, pues, en el mundo del deseo y el deseo de entender, de encontrar el significado. Y los bebés, me voy hasta por allá, hasta el inicio, digamos, aún de entender, comprenden, digamos, de entender el significado, comprenden en el tono, en el ritmo, en la intensidad, en el volumen de la voz, comprenden algo que se les está diciendo y se emocionan, ¿sí? Y surge algo en ellos que les despierta el deseo de querer hablar y empiezan a balbucear y sonríen. Y se empieza un diálogo sin palabras entre madre e hijo, entre padre e hijo, que es muy tierno, ¿no? Que causa mucha emoción y que digamos que a lo mejor la mejor introducción a las palabras, a la literatura, a la lectura, a lo humano más tal vez sublime, podemos decir, ¿no? Empieza desde ahí, ¿sí? Pensaba que generalmente pensamos lo infantil como algo simple, ¿no? Tendemos a tener una idea de que lo infantil es lo simple, lo elevado y lo sublime es ya el discurso, las palabras, lo complejo, los libros, ¿no? Como tales. Y tendemos a idealizar la infancia, pero esto es algo que se me hace muy importante, como un momento de la vida
donde no hay preocupaciones, donde está todo bien y donde no hay conflicto. Freud lo desmitificó todo esto, ¿no? Ya ahora ya estamos con este tipo de literatura que acaban de presentar, vemos que la niña se siente feliz de que el lobo se despida y que por fin se vaya de vacaciones y que se ande miedo, pero en otro lado. Pero digamos, la infancia es un momento intenso, o sea, no es un momento, es, digamos, y tampoco podríamos decir que necesariamente es una etapa, porque en realidad mucha de la conflictiva adulta tiene que ver con que hay algo infantil que persiste en nosotros y a lo que no podemos renunciar, aunque nos cause sufrimiento, sintomatología, dolor. Pero lo más intenso, digamos, se gesta en ese momento, ¿no? Donde están todas, digamos, todo lo pulsional, toda la fuerza, a todo lo que da, y tenemos que ir encontrando un sentido y un cauce y un límite a todo eso que seremos y que nos iremos constituyendo, ¿no? Sí, Pati, ¿querías decir algo? Sí, Pati. Sí, gracias. Perdón. Ahorita con la introducción tan linda de Paola y con todo lo que comenzaste a decir, inevitablemente me fui a cuando mi niña tenía 2 añitos, creo, ¿no? Y que repetía y pedía y pedía y pedía el mismo libro. Era un libro que era así de sencillito como el de la introducción que lee Pao, súper sencillito con frases muy simples. Era sobre Mickey que se queda en la guardería, ¿no? Y que sus juguetes y los amigos lo esperaban al día siguiente, y entonces Andrea todavía no iba a la guardería en aquel entonces, y a mí me sorprendía el por qué me pedía siempre ese cuento. De pronto también me di cuenta que se lo aprendió. Entonces yo ya al principio decía una palabra y ella daba el resto, y se lo aprendió de memoria, o sea, y con 2 añitos. Claro que luego entendí que el que se iba a la guardería era el hermano. Era el hermano el que iba y se quedaba en un lugar donde ella no lo veía, ¿no? Creo yo, ¿eh? O sea, la verdad es que eso nada más me lo puedo imaginar. Pero a mí me impresionaba que ella pidiera siempre el mismo cuento, cosa que después pasó también con muchos otros libros. O sea, que yo veía que agarraban uno y no lo soltaban hasta que lo repetían 3 o 4 veces. Entonces, ¿qué elabora el niño a través también de los cuentos, de las historias? Es muy lindo el encuentro que van hablando, ¿no? Entre mamá, papá, que leen el cuento, porque, bueno, al menos algunos nos turnamos, ¿no? En hoy te toca a ti, porque a veces puede ser cansado, a veces puede ser pesado, pero si para el niño es necesario, el niño va a pedir su cuento y, bueno, qué bueno que haya la disposición de leérselo por ese contacto, pero también creo que el cuento les ayuda a simbolizar un montón de emociones que a lo mejor de otra manera no podrían ser procesadas. ¿Será así, Maripaz? Claro que sí. Sí, digamos muchas veces necesitamos de la ficción para poder acceder a la realidad, ¿no? A la realidad interna. Entonces, digamos que en las historias hay algo que tranquiliza y que ayuda a elaborar las angustias, los miedos, los deseos, o sea, todo lo que provocan deseos que a veces no son deseos en un sentido constructivo, sino deseos también de muerte, de destrucción, de transgresión, de muchas cosas, ¿no? Entonces las historias ayudan a elaborarlas y también a ver que hay posibilidades de solución, ¿sí? A esos conflictos. Porque a final de cuentas, en las historias infantiles, o en las historias que consideramos infantiles, ¿no? Pero que nos tocan a todos, pues, generalmente hay soluciones, ¿no? Hay final Hay feliz. Hay esperanza, hay horizontes que se abren, y entonces eso también le da esperanza al niño, ¿no? Y por eso necesita como recrearlo, un poco como Freud decía al observar a su nietecito, ¿no? Jugando con el Forda, este juego del carretel, ¿no? Que implicaba que agarraba un carretel de hilo y lanzaba el carretel y luego lo regresaba y que tenía que ver, era un juego en donde había la voz, todavía no podía hablar el niño, decía, oh, da, que tenía que ver en alemán con fuera, acá, ¿no? Y que tenía que ver con algo que podría haber sido traumático, como la pérdida de la mamá se iba y entonces él lo que podía controlar era el carretel y era como que si él lanzara a la mamá lejos, pero tuviera el poder de regresarla, ¿no? En los libros también se encuentra una posibilidad de elaborar esas cosas que pueden, si no hay elaboración, volverse traumáticas, ¿no?
Entonces, son medios importantísimos, pues, que el niño tenga como esos recursos. Tú hablabas de que es importante, y también hablaba Paola en la introducción, de la importancia de contarles los cuentos, ¿no? Y de cómo los niños quieren repetirlos, y de que es muy importante como poderlos leer en un horario, ¿no? Tú decías, Pau, antes de que se vayan a dormir, por ejemplo. Y esa frecuencia o esa ritmicidad ayuda como que el niño se inunde de algo esperanzador, ¿no? En donde los niños luego a ciertas edades tienen pesadillas, ¿no? Los 4, 5, 6 años, o 3, desde los 3 tienen pesadillas. Y de alguna manera los cuentos ayudan como a irse calmando, a ir viendo que hay posibilidades de solución, ¿no? Y bueno, por ahí va. Yo quería preguntarte qué piensas de los libros que tienen moraleja, ¿no? Porque hay libros, ¿no? Que invitan a pensar a los niños, a imaginar cosas, dejan como las cosas un poquito más abiertas, que si bien proponen como cierta elaboración o procesos para solucionar cosas, luego hay otros libros, ¿no? Que me parece, no sé qué opinen ustedes, como que obturan, ¿no? Como que ponen ahí una tapadera inmediata y terminan con una moraleja de esto es bueno, esto es malo, esto es lo incorrecto, lo correcto, ¿no? Come frutas y verduras, no le grites a tu mamá. Y dejan ahí como obturado cierto espacio para que esto siga dando vueltas, ¿no? No sé, a ver qué opinen, ¿no? Como libros un poquito más superyoicos, ¿no? Y hay libros muy creativos, pues, que dejan a los chicos pensando demasiado, y sintiendo muchas cosas, ¿no? Que necesitan volverlos a leer, ¿no? Para procesar todo lo que están viviendo. Me hiciste pensar en esos que hasta dan alternativas, ¿no? Y que si el niño gira la página tal, el cuento termina de una manera, si el cuento gira la página tal otra, y entonces el niño puede ir escogiendo cómo continúa la historia, ¿no? Y obvio, además, hacen todos los caminos posibles conforme uno les va dejando el libro a su disposición. Sí, sí, hay muchas, bueno, hoy en día yo creo que hasta esto de literatura infantil, por ejemplo, se ha creado, digamos, todo un sector de editorial, ¿no? En donde son libros dirigidos a niños y son libros creados con el afán de que sean consumidos por los niños, ¿sí? Y en ese sentido, Pau, de que muchas veces es como para ayudar a los padres a educar a los hijos, ¿no? Como una cuestión, como dices, súper yoica, educativa y como restringida, ¿sí? Donde hay soluciones como muy, muy marcadas, o eso, no comas juzgueras, come frutas y verduras y cosas así. Y no, la riqueza está en el enigma, está en que yo no puedo comprender las cosas, así como el bebé no sabe lo que dice la mamá, pero se le despierta la inquietud de absorber esas palabras y de devolver algo, pero sin saber qué significa. O sea, no, digamos, la riqueza está precisamente en todo lo que puede evocar en el niño y en la identificación que hace, en la proyección, pero no necesariamente tiene que haber una solución, porque la vida no hay soluciones definitivas. Lo importante es que el niño puede ir elaborando y hacer, como ir construyendo sus propias soluciones, ¿no? Y a lo mejor habrá cosas que no se solucionen con los libros, pero quedan como cosas abiertas, y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, sí, a mí alguna vez me invitaron a escribir iba a haber una antología que finalmente no se hizo, pero porque yo escribí un cuentito, ¿no? Y me invitaron a publicarlo en una antología pero eran cuentos con moraleja. Y les digo, no, gracias. O sea, les digo, si el cuento termina en moraleja, deja de ser cuento, ¿no? No hay, me parece, no podemos como obturar, como tú dices, ¿no? Que eso luego lo que pasa con los papás que somos psicoanalistas, Pati. Esto que decías, de que luego les damos una interpretación y, esto va por acá. Pobres niños, o sea, a veces hacemos interpretaciones que tienen que ver con nuestra formación, y que, digamos, lo padre es como poder ir respetando
sin obturar también. Así tú dijiste, yo me imagino que esto tenía que ver, ¿no? Pero de repente Ahora. sí decimos, ahora, pero a lo mejor en su momento ya querías encontrar solución. Y no, No era o sea, psicoanalista para entonces, ¿eh? No te preocupes, pero lo digo por mí. Uno va buscando ahí como aplicar la teoría y ser muy buena mamá. Y en realidad no se trata de eso, ¿no? Se trata como, de repente les caemos encima, ¿no? Y con la teoría obturamos, como podemos hacer también con los pacientes, ¿no? Que les recetamos teorías y no, que nos conectamos con ellos y para ver qué surge. Porque en el análisis, por eso la idea de psicoanálisis y literatura se me hace padre, porque en el psicoanálisis también construimos una historia, ¿no? Juntos, ¿sí? No es que le pongamos una historia de cómo debe ser la vida, sino que se construye a partir de lo que el paciente trae, ¿sí? Se historiza, se hace una nueva historización de aquello que se vivió y hay una nueva historización. Entonces, me parece que es más rico el encuentro y que se crea algo nuevo, algo que nos sorprenda, es dejar que el niño se sorprenda, ¿sí? A darle recetas de morales, pues, ¿no? O darle recetas de cómo deben de ser las cosas o cómo se debe de comportar un paciente, ¿no? Lo cual es como violento, ¿no? Hace ratito decías algo sobre las pulsiones, ¿no? Y yo me acordé de estos cuentos, ¿no? Del lobo voraz, de comerse a la abuelita, estos finales, ¿no? Que uno está esperando el final feliz y pues no, la verdad es que no, que la bruja sí se comió a Hansel y Gretel. O sea, todas estas cosas que a veces para un adulto puede ser como muy impactante que un niño las lea, pero el niño las está viviendo, ¿no? Entonces, son temas que los enganchan mucho y a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, cómo hay historias que podrían ser como, ay, qué violento, pero al final al niño le ayuda mucho y le tranquiliza también, ¿no? Que todo eso pulsional que él también está viviendo se puede acomodar a partir de una historia, ¿no? A mí sí es importantísimo, ¿sí? Que como que no suavicemos las historias. Es decir, tampoco, es Las ficción mil y al una final de noches, ¿no? Bueno, Mil y una noches también funcionan muy bien, digamos, hay versiones para niños, ¿no? Pero diga, o sea, es decir, y todos los cuentos que ya tenemos, por ejemplo, de los hermanos Grimm hoy en día, de Perrault, de diferentes autores, están un poquito ya como suavizados, pero no dejan de tener esa connotación de se comió a la abuelita, de, tenía que matar a Blancanieves, sacarle el corazón, o sea, cosas como muy violentas, pero que como dices, Paula, es lo que el niño está viviendo. El niño siente que la madre se lo puede tragar, por ejemplo, ¿no? El niño siente una violencia y unas ganas de destruir al otro también, ¿no? El que le estorba, ¿no? Siente temor. Con el padre, por ejemplo, pensaba que en los tres cochinitos y el lobo feroz, en la historia original, por ejemplo, se come a los dos primeros cochinitos del lobo feroz, ¿no? Y ya las historias que nos llegan ahora es como que todos corren con el hermano mayor y todos se salvan, ¿no? Pero digamos, el niño tiene miedo de ser tragado por el padre también, de ser asesinado en su competencia con el padre. Entonces, por supuesto que las historias así de violentas son las pasiones humanas, ¿sí? Y son, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Contando historias como que nada más bonitas o viendo solo cosas bonitas. Es como poder reconocer que el niño es un ser inteligente, que tiene una riqueza y muchas posibilidades de elaboración que pueden incluso superarme a mí como adulto, ¿sí? Que me puede sorprender también, y que digamos, si el niño necesita leer ese cuento una y otra vez, y aunque sea un cuento violento, lo importante es que yo esté disponible como para ayudarlo a metabolizar si me necesita y acompañarlo en esa lectura cuando me necesite, ¿sí? Pero eso es lo que está viviendo el niño con esas intensidades, ¿sí? Tienes una pequeña admiradora que dice, hola Maripaz, soy Isabela.
te estoy escuchando. Qué bonito lo que estás diciendo. Saludos, Isabela. Qué gusto que estés aquí. Sí. Isabela ¿Cómo es una niña. podríamos ir Ajá. acompañando? Vamos a suponer, yo ya pasé por ahí hace muchos años y como te decía, en aquel entonces yo no era psicoanalista, pero ahora hay muchas mamás preocupadas por prepararse para ser mamás, ¿no? Se meten a psicoprofilácticos, se meten a cursos, talleres, leen libros, traen aplicaciones para todo en el teléfono, pero me parece que el libro tiene la ventaja de hacer un contacto afectivo que otras formas no. ¿No? ¿Cómo puedo yo a la hora de estar escogiendo el librito para mi niño, a lo mejor muy pequeño, quizá más grandecito ya lo suelte yo a que él escoja el libro que más le llame la atención, pero al principio seguro soy yo la que le voy a escoger, ¿no? ¿Cómo puedo acercarme a qué es lo que le quiero transmitir, a qué es lo que quiero acompañar con él en la lectura? Pero yo te decía, este de Mickey Mimi le llegó a mi hija en un regalo de cumpleaños y sin embargo no lo soltó. O sea, ¿cómo? ¿Cómo poder saber qué lectura es? ¿Es esta que no obtura, como dice Pau? ¿Qué lectura es esta la que puede abrir esta posibilidad para que el niño lo agarre? ¿Cómo puedo yo identificarlo como adulto? Híjole, la verdad yo creo que yo no soy experta en literatura infantil, digamos. Lo que encuentro yo es esto que dice Pau, que un poco pone en la introducción y con el libro que presentó, con esta pequeña historia que nos presentó. Digamos, me parece que lo importante es que sean historias que tocan afectos, ¿sí? Cómo sea contada, no importa, ¿no? Bueno, sí importa. A mí me parece que es más un encuentro. Por ejemplo, yo lo que hice con mis hijos fue algo un poco lo que hicieron conmigo, ¿no? O sea, en mi casa había enciclopedias que tenían en cajas mis papás porque creían que no nos iban a interesar todavía. Y nosotros cuando buscábamos los regalos, íbamos al closet de los papás y encontramos esos libros. Y los libros, cuando mis papás los sacaron, es decir, eran libros que estaban ahí, no disponibles, pero también el hecho de que no estuvieran tan disponibles los hizo muy atractivos, porque se juegan un montón de cosas en eso. Pero cuando ellos ya sacaron los libros, estaban sucios, casi desbaratados algunos tomos, porque nos encantaban a mis hermanos y a mí. Lo que yo hice fue dejarles esas enciclopedias a mis hijos, ¿sí? Y cada quien agarraba el libro que venía con muchos cuentos y por los dibujos, por la historia, qué sé yo, empezaban a... Pero eran, digamos, libros que tenían como cierta, ya tienen como cierta, se han sostenido en el tiempo, son clásicos, digamos. Y de esa manera llegaron esos. Yo no compraba libros como hoy, que hay tanta variedad y tan difícil de escoger. Pero algo que se me hace muy padre, por ejemplo, que ahorita no se puede hacer, pero por ejemplo en las ferias o en las bibliotecas, es que están los libros disponibles. Hay pops y la gente, los niños se pueden sentar. Yo me siento en un lugar de esos y no me sacan. Es decir, tener como disponibles y agarrar y te identificas con algunos, ¿sí? Y a lo mejor en las librerías, bueno, que los niños tengan ese encuentro y que digan este libro, ¿sí? No sé si me explico, que ellos se Sí, hagan el descubrimiento, sí. ¿sí? Como tener a disposición algunas cosas, pero me parece importante que ellos hagan el descubrimiento, porque no es lo mismo a que tú se los des o que alguien se los dé. A veces hay una coincidencia feliz, ¿no? Y les encanta, pero a veces no. Pau, tú ibas a decir algo al Sí, respecto. es que pensaba como en algunos salones de clases tienen su rincón de lectura, ¿no? Pues creo que la idea es armar como el escenario para que los chicos tengan acceso a una gama de libros, ¿no? Entonces ahí está el rincón de lectura y está lo que gustes, pues, ¿no? Y ellos van eligiendo y habrá temporadas en donde no suelten un libro y lo cuenten o te pidan que si se lo pueden llevar a su casa y luego ya es como un poquito a manera del objeto transicional, ¿no? Como que ya al final lo abandonan, lo dejan ahí como ya no es necesario porque ya andan en otra, ¿no? Y ahora tomarán otro libro en curso, ¿no?
Entonces es como, creo que lo ideal es poner ahí todo lo necesario y el escenario propicio para que ellos vayan eligiendo el cuento que mejor les convenga en ese momento. Uh-huh. Sí, por ahí. Y yo también creo eso, pero a lo mejor es difícil para muchos tener como una variedad, pensaba, así como el rincón de lectura en casa, pero pensaba que hay papás que van pasando etapas y a lo mejor se pueden intercambiar libros, no sé. O sea, a mí me han regalado libros, por ejemplo, que ya los niños ya no quieren leer en casa y que yo lo pongo, por ejemplo, en el consultorio y que luego son encuentros muy padres de algunos niños con los libros. O sea, la mayoría de los libros no pela, la mayoría de los niños no pela los libros, pero muchos sí, ¿sí? Pero no es que yo diga estos libros son buenos porque aquí se ve lo edípico y porque acá se ve los miedos, o porque acá. No, es decir, es como tener esa riqueza y vamos a ver ellos qué eligen, ¿no? Y habrá cosas que no les llamen la atención, ¿no? Sobre todo estos libros como más, como tú decías, Pau, más cuadrados, más de recetas, ¿no? Sí, ¿Qué Pati. pasa con esta competencia ahora con lo electrónico, Maripaz? Para mí todavía sigue siendo muy simbólico el poder cargar con el libro a todos lados. Pero y ahorita hay la atracción que los niños sienten por el iPad, por el iPhone, por los juegos, las consolas, etcétera, es una cosa tremenda, es realmente atractivo para ellos. Y yo sí conozco niños que en la vida han tocado ya un libro, ¿no? ¿Cómo poder acercar, sin satanizar tampoco los otros aparatos ni los otros medios? O sea, a fin de cuentas también es lo que les toca vivir, pero que no se pierdan esto que estás hablando de tan lindo y tan importante que puede ser este poder tener el libro en papel, en físico. ¿Será así o tendremos también que modernizar, al menos yo mi pensamiento, con que bueno, puedan tener las historias en los cuentos del videojuego? Mira, yo sí creo que este asunto de lo tecnológico, uno tendría que esperar, o sea, no meter a los niños de entrada en ese mundo, como si no pasara nada. Tampoco es como para prohibirlo ni satanizarlo, pero me parece que lo primero es el contacto humano, el encuentro con los padres, el juego con los padres, la lectura de la voz de los padres, o sea, a partir de la voz de los padres o de los hermanos o qué sé yo, y me parece que no está mal que lean también electrónica, en electrónico, pero me parece que no se puede saltar esta primera parte que tiene que ver con el hacer resonar la palabra en el otro y las historias en el otro, ¿no? Y a partir del otro. Porque a partir de eso también se cuenta la propia historia, ¿no? La historia del niño, ¿no? Entonces, y me parece que no hay que satanizarlo, ¿no? También tiene que ver con las edades, ¿no? Yo pensaba por ejemplo, los animes o cierto tipo, nosotros veíamos caricaturas, ¿no? Y las caricaturas, bueno, más allá de lo ideológico y lo que pueda haber, también nos identificábamos con ciertas caricaturas que también, en las que nos proyectábamos, etcétera. Y me parece que lo importante aquí es que uno no deje solo al niño, es decir, que lo acompañe, que se interese por sus historias. Eso es lo que se me hace más importante. Y uno tiene muchas resistencias, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, tuve mis resistencias con los animes. Te vencieron, supongo. Sí, o sea, son historias bien interesantes, Sí. bien interesantes, pero en su Hay unas momento bien duras y bien dolorosas. pero es lo que le interesa al niño en ese momento. Uno ve que los adolescentes hoy en día están interesados por ese tipo de historias, ¿sí? Sí. Duras, dolorosas, de conflictos de identidad intensos, y qué bueno que existen, ¿no? O sea, y yo creo que ellos también necesitan como interlocutores, no solo entre sus pares, o sea, con quienes hablar de esas historias, sino también interlocutores adultos, ¿sí? Que puedan escucharlos y que se puedan interesar, porque están contando también ellos su historia, una parte de su historia a través de esas historias que les llaman la atención, ¿no? Me parece que no se deben de saturar inicialmente, y no, porque lo que se está haciendo es como sustituir la función de los padres por aparatos electrónicos, ¿no?
En su momento se hablaba de que las televisiones eran las nanas y ahora son las consolas. celulares, las consolas, etcétera. Me parece que el problema es que se abandone al niño, porque sí es muy intenso y al niño si lo dejas abandonado a sus pulsiones, digamos que hay angustias, van elaborando, pero las angustias se tramitan en la relación con el otro. ¿Sí? Entonces es como no dejarlos solos, me parece. Estar disponible sin invadirlos. Estar disponible para cuando te quieren contar o te quieren compartir. ¿Sí? Porque si quieren. O sea, uno dice, ay, se meten en su mundo. No, necesitan muchas veces hablar de todo eso porque son historias intensas. ¿Sí? Entonces, es lo que cada quien va encontrando, porque a veces queremos que encuentren lo que uno encontró y lo que a uno le gustó, y el libro que te guardé porque yo me gustó tanto, y entonces a ti te tiene que gustar, y eso es como imponerle, o sea, se le debe de respetar como la libertad de elegir, ¿no? Sus historias, ¿no? Porque no es la misma que la de nosotros. Isabel Palacios comparte, yo le llegué a comprar libros a mi hija, algunos los agarró y otros los dejó. Desde ahí la llevo a que ella escoja. Algunas veces compramos lo que eligió y ni así le gustaban, así que regresamos por otro. Sí, así pues pasa. Sí. Pero como adultos nos pasa, ¿no? También que te recomiendan un libro y lo compras y a veces no llegas ni a la tercera parte porque algo pasó que no te enganchas con la manera de narrar o el personaje, ¿no? Y está bien, a lo mejor no es tu momento, no es un libro para ti, lo dejas y retomas otro, ¿no? O sea, es importante. No, y esto está súper bien, es muy importante que uno no tiene que leer disciplinadamente, o porque toca. Quién sabe cuántas obras, o qué sé yo, o sea, se lee por placer. Y tal vez eso es lo que, cuando yo remito a lo muy primario, me parece que eso es lo que se tiene que encontrar en la vida, el placer de hacer las cosas, ¿sí? No por obligación, sino por el gusto. Entonces, un libro se puede abandonar, ¿no? Porque no nos gusta, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para anunciarles la clínica José Sayago y el bar de Freud. Entonces voy a pasar 2 comerciales, Maripaz, y luego continuamos también a ver qué se te va ocurriendo y qué nos quieres compartir, ¿va? Y bueno, les informamos, como cada martes, que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, la cual se encuentra en la calle Paseo de la Arboleda 632, en la colonia Jardines del Bosque. La clínica ofrece tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo. Por situación de la pandemia, estamos ofreciendo 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente el apoyo y pueden marcar al 33 31 21 53 91. Este es el teléfono de la clínica y acá pueden llamar por las tardes o mandar un WhatsApp al siguiente celular 33 11 30 93 70 con la secretaria Carmen. Y bueno, este servicio está pensado para todos, pero de manera especial para personas que trabajen en el sector salud, que tal vez ahorita estén como muy conflictuadas con el tema del COVID o atendiendo pacientes en hospital. Y por otro lado está la invitación al bar de Freud, que el día martes 8 de diciembre a las 8 de la noche podrán ver la transmisión en vivo desde la página del bar de Freud, pero también de la APG, con el tema psicoanálisis en la comunidad de padres, ¿qué necesita un niño? Presenta la analista en formación Isabel Otero y conduce la psicoanalista Brenda González. Entonces, bueno, no se pierdan estos espacios, que la Asociación Psicoanalítica sigue muy activa de manera virtual y saben que tenemos aquí el programa de la cura por la palabra, el Cine Club, pero también el Bar de Freud. Y bueno, hasta ahí mis comerciales. ¿Qué más, Maripaz? A ver, cuéntanos por ahí. Bueno, me acordaba, por aquí tenía algunas notas, pero ahorita me acordé.
de, de una anécdota que nos platicó Nora Gramajo, que es fundadora del grupo, en relación a una supervisión que ella tuvo con la plancha. Y que le dijo, cuando ella empezó a presentarle su caso, su sesión, él le dijo, a ver, dígame, ¿cuál es el cuento que su paciente se cuenta? A mí eso se me hizo maravilloso porque nos hizo pensar, y a mí me ha hecho pensar durante mucho tiempo, que digamos, hay historias que nos capturan, pero que también marcan nuestra vida. Se vuelven como un guión en donde acomodamos muchas de nuestras experiencias. Y nos identificamos con eso y a veces son historias que nos capturan en una cosa repetitiva, ¿sí? Es decir, por ejemplo, pensaba en La Bella Durmiente o en Blancanieves, en el eterno conflicto con la madrastra, ¿no? O en La Bella Durmiente esperando que llegue el príncipe azul a salvarla, ¿no? Y que luego se constituyen en formas de relacionarse, ¿no? La envidia, es decir, en Blancanieves ella es como la buena, pero resulta que ella también es la madrastra, ¿no? Y de repente también envidia, y de repente también, tiene un montón de conflictos, o la cuestión de los hermanos, por ejemplo, con la Cenicienta, ¿no? La competencia entre hermanos, etcétera. Entonces ella decía que hay, bueno, ella y luego yo, por ejemplo, Marcelo Viñar también lo retoma, cuando habla de que el paciente es un cuentero, es decir, se convierte, todos somos cuenteros, contamos historias, es decir, nuestra vida no tiene necesariamente que ver con hechos que ocurrieron, sino con la significación que le damos a esos hechos, con la narrativa que hacemos con las cosas que vivimos, ¿no? A partir de las cosas que vivimos. Y que esa narrativa se puede transformar y que podemos pasar de una historia repetitiva, ¿sí?, a nuevos horizontes, nuevas historias. Esa historia, poderla contar contárnosla de otra manera, ¿no? Pero pensaban que somos seres que necesitamos historias también para identificarnos, ¿no? Para que le den sentido, para encontrar sentido. Hace poco escuchaba como a forma de espejo también. Como forma de espejo, pero también hay historias que nos capturan, ¿no? Historias que nos contamos y que no podemos salir de la misma historia porque nos da placer, así como al niño le da placer en su momento imaginar a la bruja, y decir sí, es la mala y le fue mal y ella desapareció y Blancanieves y el príncipe fueron felices. Digamos, hay gente que se queda con la idea de que la mala es otra, la envidiosa es otra, y ella siempre es la buena e inocente, y no se da cuenta que hay una cosa de maldad adentro de ella, que también la capturó en esa historia y está puesta en ciertos personajes, ¿no? En el lobo, qué sé yo, ¿no? Y hay un placer en ser la buena, ¿sí? Y uno tendría como que poder abrir a que uno no solo es bueno, porque los cuentos infantiles tienen esa característica, que son el bueno y el malo, y no lo complejos que somos, por eso causan cierta tranquilidad al niño que sucedan cosas terribles, porque el malo es el malo y el bueno es el bueno. Entonces se identifica con el bueno que vence al mal, o el bien vence el mal, pero en realidad tenemos ese malo adentro de nosotros también, ¿sí? Y de repente contamos esa historia, es muy difícil como sacar a un paciente como para que vea su propia envidia, o sea, poder renunciar a esa imagen idealizada de la pobre Blancanieves o de la pobre Rapunzel o de la pobre quién sabe qué, que le tocó la mala suerte de quién sabe qué, como para que pueda asumir pues su vida, ¿no? Y poder escribir su historia, no solo vivir una historia con la que se identificó, sino que pueda tener una historia como más rica, no siempre la misma historia. Tienes un saludo de Maripaz, acabo de incorporarme, luego veré el resto. Elena Jiménez te manda un saludo. Ay, gracias, Elena. Desde España. Qué linda.
Sí, Me acordé ahorita justo que en Escuela para Padres con Elena Jiménez, ella trabaja mucho esto de los cuentos, ¿no? A la hora de involucrar a los papás a contarse sus historias y verse reflejados en ellas y que no siempre salen bien parados, ¿no? Casualmente ahorita me acuerdo de eso y que les mueve y que es intenso. O sea, si a los adultos nos pueden mover estas historias, qué mejor que a los niños, ¿no? Y que se acostumbren, que tengan esa facilidad de apropiarse de estos cuentos para elaborar también su propio pensamiento, su propio ser, su propio estar, ¿no? Y construirse, pues, digamos, ayudados, apoyados en estas historias. claro. ¿Sabes qué me hiciste pensar ahorita que dices de los papás? Que los papás también, en esta cuestión educativa y todo eso, nos asumimos como los buenos de la historia también. Y los niños nos odian, o sea, los papás en su momento, y nos tienen que odiar, nos aman, Sí. obviamente, pero también sienten mucho coraje hacia los padres. Se entran en rivalidad, y toda esta cuestión de me estorbas, ¿no? Y quisieran ocupar nuestro lugar, por ejemplo, como a su vez nosotros quisimos ocupar un lugar prohibido, ¿no? O un lugar que no nos correspondía. Pero me parece muy importante que cuando toque este asunto de tú eres bien mala, como la bruja del cuento, que uno dice, no, ¿cómo crees? No te enojes tanto, mira, te quiero mucho. Que no, sí, a ver, soy la bruja y sí soy bien mala. Uno le pueda entrar a los odios, porque son necesarios para crecer. Es como poder integrar esas partes escindidas y como poder decir sí, o sea, que nos puedan, que se puedan enojar con nosotros, ¿sí? Pero poniendo un límite, obviamente, ¿no? Conteniendo, no dejando que nos destruyan. Pero sí es importante que los papás no nos quedemos en el lugar de los buenos educadores y todo bonito y todo maravilloso. O sea, así como el niño es intenso, nosotros también somos intensos siempre, reprimimos, en el mejor de los casos. Sí, Pau. Es que ahorita que dices del malo, pienso como todo lo que los chicos depositan en el malo de la historia, ¿no? Sí. Entonces, a veces están muy atentos con qué va a pasar con el malo de la historia y lo quieren hacer pedazos, pues, o sea, al final pensaba como hasta esta pugna interna que ellos traen, ¿no? Entre sus sentimientos buenos, pero también su hostilidad o las culpas y el super yo, como si siempre lo que tuviera que prevalecer es lo bueno, ¿no? Y vencer al mal, vencer al malo. Y luego me acordé de los juegos de persecución, ¿no? Ahorita tú te acordaste del lobo lobito, ¿dónde estás? Y de verdad cuando estás jugando con ellos, ¿no? O sea, se ve que se entregan al juego de una manera como si de verdad el lobo estuviera ahí a punto de atraparlos. Y el gusto que les da vencer, ¿no? Al lobo o que el malo de la historia perdió y le ganó el bueno. Y luego esas identificaciones que ellos hacen con los personajes, casi nunca se identifican con el malo, ¿no? Casi siempre ellos son el superhéroe o la princesa o el bueno, ¿no? Pero pienso también como en toda la elaboración que van haciendo de su propia hostilidad y sus represiones, ¿no? La represión de todo esto y cómo se pone en juego cuando pasa esto de identificaciones con el bueno o el malo de la historia. Uh-huh. Sí, 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 que es bien importante, ¿no? O sea, de esa manera, cuando el malo es uno solo, o sea, se le concentra ahí todo lo malo uno puede descansar, ¿no? Sí. Así como decir, ese malo lo destruyo y lo desbarato, ¿no? Pero ándale que nadie es solo malo, ¿no? O sea, en cada uno hay esta parte de hostilidad y a veces y agresividad que es necesaria que también esté integrada a la vida, ¿sí? Es decir, Que que es uno... algo que en la literatura actual se ha notado mucho, ¿no? Al malo se le ha presentado últimamente con Sí. su parte buena. Ya no son tan malos como antes, creo yo. Antes el malo era malo y no tenía de otra. Y ahora me parece que ha habido también la posibilidad de que el bueno no sea tan bueno y que el malo no sea tan malo en algunos cuentos, no digo que en todos, pero en algunos, ¿no? Sí, sí, se va poniendo como más complejas las personalidades, ¿no? Los caracteres son más complejos, como somos nosotros, ¿no? En realidad. Ahorita me acordé de un cuento que Pau me enseñó hace ya muchos años de una niña que sentía un agujero en la panza y dibujan a la niña con el agujero, ¿no? Vacío, es el El cuento de vacío. vacío de Ay, Ana está Llenas.
precioso, o sea, es un cuento que yo creo para niños y adultos representa algo que todos hemos en algún momento sentido. Y yo pensaba en el poder evocador que tienen para esas representaciones y que esas representaciones, por supuesto, calman angustias, que esas representaciones dan un sentido que el niño por sí solo le iba a ser muy difícil llegar, ¿no? Y que ayuda, da un empujoncito a que se formule algo que al niño le va a sostener para todas esas emociones, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Sí, hoy hay cuentos maravillosos, ¿eh? O sea, como de esa, la señora más mala del mundo es. Ajá, también, sí. Cosas de las cuales ya se pueden ver como, como más realistas y como más cercanas a la mejor a como el niño percibe las cosas, ¿no? Pero sin, es decir, ya no es solo la mamá buena y bonita, sino que también puede ser la más mala del mundo. Este, y esto, los afectos, tan que son tan difíciles poner en palabras, ¿no? Esa sensación de vacío, de angustia, ¿no? Entonces hay literatura interesantísima, interesantísima, ¿no? Hoy en día, más allá de los clásicos, ¿no? Sí. Sí, yo como un poquito que les decía en la introducción, hay escritores que tienen una genialidad, ¿no? Y además también creo que lo padre de los libros de la literatura infantil, ¿no? Es que se junta a veces con ilustradores geniales que hacen unas cosas y bueno, ahí hacen como un mix, una mezcla genial, ¿no? Y los niños están, bueno, tienen muchas opciones, ¿no? Para poder leer y explorar eso. Yo sí tengo de repente ahí mis escritores favoritos, ¿no? Sí, Ah, de pues, repente Anthony Brownie me fascina, por ejemplo, ¿no? Oliver Jeffers también. Tienen cosas muy lindas para los niños. sí, sí, sí. Bueno, estamos casi a punto de terminar la Ujú. transmisión. No sé si por ahí quieras agregar algo, Patti, Maripaz. Un tema muy, muy lindo. Por ahí, ¿con qué les gustaría cerrar? Este, bueno, a mí hay un autor que me gusta mucho, que tiene una parte súper juguetona, aunque su literatura no sea considerada infantil, pero que es muy creativo y muy juguetón, que es Andrés Neumann. No sé si lo ubican, que tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, ¿no? Pero es muy juguetón y poesía también, pero tiene uno que se llama Barbarismos, en donde juega con las palabras. Y me puse a revisarlo, así de repente me encanta porque es un diccionario, entre comillas, Ujú. tremendamente divertido. Y entonces estaba buscando literaturas y no definió literatura, pero definió lector, por ejemplo, ¿sí? Y dice que un lector es una figura mitológica creada por editores. Muy bien. Qué bonito. Y dice que leer, me encantó, o sea, leer es el acto de viajar hasta donde uno se encuentra. Mm. Y dice que la letra, nada más me fijé en la L, pero el Ujú. libro todo es una riqueza. O sea, la letra es una partícula conmovida, ¿sí? Entonces pensaba, ¿Conmovida o conmovida? No, conmovida, conmovida. Pues me conmovida. gustaron las dos. Claro, que te mueve, pero conmovida, es decir, es una partícula que nosotros diríamos está investida libidinalmente, tiene pulsión, tiene Ujú. energía, tiene este, vitalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los buenos libros? Esos que conmueven, ¿no? Que nos tocan y que es más allá de la palabra, es una palabra afectiva, como la palabra analítica, ¿no? Esa que nos conmueve, ¿no? Y bueno, con eso me gustaría terminar, ¿no? Y que tiene que ver, o sea, que también pensaba en retomar esta parte pensaba en el bebé y la mamá, o sea, o el papá que hablan y que conmueven al niño, es decir, que despiertan en él el deseo de, de comunicarse con ellos también y que reciben lo que se da. Y pensaba en que en todo lo que está intermedio entre la lectura y aquel momento, y que tiene que ver con el juego. Me parece que es importantísimo para no convertirse en lectores como figuras mitológicas, sino como Ujú. sujetos conmovidos por la lectura,
por el arte, por la vida, por el encuentro con el otro, ¿sí? O sea, como no idealizar nada más la lectura. Es una maravilla poder leer, pero no todos tenemos que ser lectores. Que no ¿sí? sea una cuestión de estatus. Que no sea una cuestión, sí, sino que una cuestión de un encuentro. A lo mejor alguien se encuentra con la lectura, ¿sí? Pero habrá quien se encuentre con la pintura, quien se encuentre con la danza, quien se encuentre con el psicoanálisis, con la música, con quién sabe qué. Pero la cuestión es como esa disposición al encuentro. A Carmen Villoro hace algún tiempo nos compartió un artículo que era la disposición para los encuentros felices. ¿Sí? Y hablaba, no me acuerdo el autor, pero hablaba de eso, de que esa es la disposición que podemos tener en la vida. Por ejemplo, yo encontré un encuentro feliz y he encontrado un encuentro feliz con la lectura, ¿sí? Con el psicoanálisis, tal vez más que con la lectura, porque la literatura, por ser tan confrontativa, de repente hay libros que le entro y libros que no le puedo entrar. Ahorita estamos leyendo un libro sobre la Eneida. Y tenemos una resistencia, el grupo que estamos leyendo, pero así, resistencia a terminar ese libro, ¿no? Y lo dejamos un tiempo en lo que cada quien elaboramos porque no lo podemos leer, ¿no? Pero la cuestión es estar conmovidos ante algo, estar disponibles y dejarnos conmover, ¿sí? Yo creo que la patología es cuando no nos podemos dejar conmover, cuando nos volvemos rígidos, cuando usamos fórmulas, como decía Pau, moralejas, y vivimos a partir de moralejas y no a partir de lo que es la vida misma, ¿no? Entonces la literatura es maravillosa, me parece, y los cuentos infantiles a mí me marcaron, por eso dije, no, yo quiero hablar de esto, y porque creo que en estos tiempos tan difíciles, ¿no? En que nos cansamos de tanta pandemia y de tanto tema de pandemia, me parece que necesitamos como eso, ventanas, nuevos horizontes, conmovernos, descubrir que la vida, aunque estemos confinados o más o menos confinados en un espacio, podemos viajar, como dice Neumann. A través de. Ajá, a través de, pero hasta donde uno se encuentra. ¿sí? Mucha de la vida previa a la pandemia me parece que era huir de uno mismo, ¿no? Andar corriendo detrás de 1000 cosas. Y me parece que este límite que tenemos ahora tan fuerte nos puede llevar a encuentros felices con nosotros mismos, con los hijos, con la gente que tenemos cerca y con la que no tenemos tan cerca, porque gracias a estos medios podemos llegar a otros, ¿no? Y conmover por otros. Es muy común ver en gente creativa, en biografías de algunos famosos, que hubo libros que por ahí los ayudaron a transformar una situación familiar o personal que era inabordable, ¿no? Y que mediante algún libro que por ahí tocó su vida, ¡pum!, despegaron hacia otro lugar. Digo, yo no sé si vaya a ser el general de cualquiera, pero creo que está disponible para cualquiera. Y que eso es también otra gran ventaja, ¿no? Que es un acceso rápido para quien realmente se anime sin necesidad de hacerse un lector a 1000 por hora, porque yo recordé ahorita estos cursos de lectura rápida, digo, y le quitan todo el encanto y todo el sabor a disfrutar y como decía Pau, a tomarlo o dejarlo conforme uno va pudiendo con cada libro, ¿no? Y que haya esa libertad y que haya esas ganas, esa disposición. Muchísimas gracias, siempre ha sido un placer escucharte. La verdad es que bienvenida otra vez y gracias. Gracias. Muchas gracias, Maripaz. Bueno, pues recuerden que pueden visitar la página de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, de la Cura por la Palabra, donde pueden ver nuestros programas, pero también enterarse de todos los eventos que tenemos en la asociación. Pueden también transmitir sus dudas o comentarios a través de inbox y agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, siempre satisfechos de pertenecer a IPA y FEPAL. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, nos vemos. Gracias, chicas. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Bye.